Estimados estudiantes, reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora correspondiente al tema 4 sobre enfermedades oftalmológicas de la asignatura Cirugía General. En la misma se abordará la temática relacionada con las infecciones e inflamaciones de los anexos oculares y del segmento anterior, las que constituyen un motivo frecuente de consulta. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de establecer el diagnóstico de las inflamaciones e infecciones de los anexos oculares y del segmento anterior, a partir de las manifestaciones clínicas y el examen físico oftalmológico y los exámenes complementarios, así como explicar la conducta terapéutica integral en estos casos. Las infecciones e inflamaciones de los anexos oculares y del segmento anterior constituyen un problema frecuente de salud en el mundo. La gravedad de estas afecciones, así como su pronóstico, varían en dependencia de la causa. Para iniciar el estudio sobre este tema, hay que tener en cuenta el sitio donde se localiza la afección, ya sea en los anexos oculares como son las cejas, los párpados, la conjuntiva y las glándulas lagrimales. En el segmento anterior, el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Los párpados cubren el segmento anterior del ojo por su estructura como diafragma, la acción de sus movimientos y las pestañas son protectores del globo ocular. La secreción de sus glándulas lo lubrican. En su función óptica ayuda a la formación y distribución de la película lagrimal. También intervienen en la excreción lagrimal y son capaces de regular la entrada de luz al ojo. En ellos aparecen múltiples enfermedades, pero por su frecuencia citaremos algunas de ellas, como la blefaritis, el orzuelo y el chalacio. La blefaritis es un proceso inflamatorio crónico de los bordes palpebrales. En su etiología encontramos el estafilococo dorado y la dermatitis seborreica. Además, existen otros factores predisponentes como la fatiga ocular, enfermedades carenciales, diabetes mellitus, dermatitis atópicas, la rosácea, afecciones parasitarias de las pestañas y las alergias. La conducta a seguir ante la misma es actuar sobre los factores causales o predisponentes. En estos pacientes es importante la limpieza diaria y cuidadosa de los bordes del párpado para retirar los aceites de la piel con los cuales se alimentan las bacterias. Los ungüentos antibióticos también pueden ayudar a controlar las bacterias en los párpados. El orzuelo constituye una infección aguda focal de una de las glándulas del párpado. Se denomina orzuelo externo cuando afecta las glándulas de Zeiss o Moll e interno si es una glándula de Meibomian. En cuanto a su etiología, el agente causal más común es el estafilococo dorado. También existen factores predisponentes, como defectos refractivos, enfermedades carenciales y diabetes mellitus. Dentro de las manifestaciones clínicas del orzuelo externo encontramos una tumefacción focalizada que presenta un punto amarillento en el borde palpebral, lo que indica la existencia de supuración. El drenaje del acceso es espontáneo. En el orzuelo interno se observa un punto amarillento a través de la conjuntiva al evertir el párpado, por donde puede drenar. Los signos inflamatorios son mayores que en el orzuelo externo. Su tratamiento está dado por el uso de compresas tibias, seguidas de la aplicación de una pomada antibiótico antiinflamatoria. El orzuelo externo drena espontáneamente. El interno, si no mejora a las 48 horas, se procederá al drenaje quirúrgico. El chalacio es un proceso inflamatorio crónico, en el cual hay una reacción granulomatosa nodular, al obstruirse el conducto de una o varias glándulas de Meibomian.
se observa con mayor frecuencia en pacientes portadores de acné rosácea y dermatitis seborreica. Debes profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CDIT de la asignatura. Su tratamiento consiste en el uso de compresas tibias y masajes. Los de pequeño tamaño pueden desaparecer espontáneamente y los de mayores tamaño son tributarios de cirugía. La conjuntiva es la capa más externa del ojo, que recubre la zona visible del globo ocular y la parte interior de los párpados. La conjuntiva es casi transparente en condiciones normales, pero no está exenta de presentar inflamaciones e infecciones. Dentro de ellas tenemos las conjuntivitis, de las cuales existen múltiples clasificaciones. En relación con su clasificación etiológica, las conjuntivitis pueden ser bacterianas, virales, alérgicas, por clamidia, neonatal y traumática. Investiga otras bases para su clasificación siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Las conjuntivitis bacterianas son afecciones muy frecuentes. Se observan en todas las edades. Pueden ser transmitidas por contacto directo a través de objetos de uso personal, como toallas y pañuelos, o por insectos portadores de los gérmenes. La secreción es contagiosa, especialmente en su periodo agudo. Es por eso que esta infección se presenta en varias personas de una misma familia, escuela y centros de trabajo. Suele comenzar en un ojo inicialmente e invadir ambos ojos al cabo de 2 o 3 días. En su etiología podemos encontrar el estafilococo epidermidis y el aureus, aunque existen otros cocos gram positivos, entre los que se incluye el Streptococcus pneumoniae, además otros gram negativos, como el Haemophilus influenzae y la Moracella lacunate. Sus manifestaciones clínicas están dadas por su presentación aguda, con sensación de arenilla, quemazón y prurito en los párpados, que se notan calientes y pesados. Al principio la secreción puede ser acuosa y mucosa, en ocasiones mucopurulenta. La exploración revela una hiperemia conjuntival máxima en los fondos de saco, reacción papilar leve y costras en los párpados. Estos, al despertar, suelen estar adheridos y difíciles de abrir, como consecuencia de la acumulación de exudado durante la noche. Puede curarse entre los 10 y 14 días sin tratamiento. La identificación del germen causal por medio del exudado conjuntival con cultivo y antibiograma es ideal para un tratamiento exitoso. En el tratamiento es fundamental limpiar las secreciones y aplicar compresas de agua fría, hervida, que reducen el edema y alivian las molestias. Se administran colirios antibióticos de amplio espectro en ambos ojos, en dependencia de la intensidad de la infección, aunque sea un solo ojo el afectado. No se recomiendan los esteroides en colirios ni la oclusión del ojo. Resume las medidas higiénicas necesarias en el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana. Utiliza la bibliografía recomendada en el CD. La conjuntivitis gonocócica es causada por un diplococo gram negativo, la Neisseria gonorrhoeae. Esta infección se adquiere directamente por las manos del enfermo, que llevan el germen desde los órganos genitales hasta el ojo. En relación con los síntomas de esta enfermedad, el paciente refiere dolor intenso en el ojo y en la región superciliar. Hay malestar general y fiebre. Al principio la secreción es cerosa, algo teñida de sangre, luego purulenta, abundante y espesa. Hay tumefacción, congestión y tensión de los párpados.
lo que impide que el enfermo los abra espontáneamente. También se observa quémosis conjuntival, con o sin formación de pseudomembranas. Puede palparse una prominente linfoadenopatía preauricular. Entre las complicaciones más frecuentes podemos encontrar un cuadro de queratoconjuntivitis, úlceras corneales que pueden ser marginales, anulares y centrales. Estas últimas pueden evolucionar hacia la perforación y la endoftalmitis. El tratamiento general tiene que ser preferentemente con dosis única de penicilina, suficiente para garantizar la eliminación de la fuente de infección y lograr la curación en el tiempo más breve posible. En el tratamiento local se indican compresas de agua hervida fría y lavados oculares con solución salina para eliminar las secreciones. También se utilizan colirios antibióticos tópicos, los que deben combinarse con la terapia sistémica. El paciente será remitido de inmediato al oftalmólogo. Las conjuntivitis provocadas por virus son bastante frecuentes y aparecen generalmente en forma de epidemia, dada la rapidez y la facilidad del contacto. Afectan por lo común a miembros de una misma familia, a grupos de personas en las escuelas e internados. Dentro de este tipo, la más frecuente es la conjuntivitis producida por los adenovirus y dentro de ellas la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. La fiebre faringoconjuntival es una infección que predomina en niños y adultos jóvenes. Comienza con prurito, quemazón y lagrimeo. Posteriormente aparece una secreción serosa, hiperemia conjuntival, hipertrofia folicular prominente, adenopatía preauricular, queratitis y opacidades corneales superficiales. Además del cuadro ocular, en esta enfermedad se presenta fiebre, faringitis y adenitis cervical. La queratoconjuntivitis epidémica por lo general es bilateral, aunque aparece primero en un ojo y después se afecta el otro. Comienza de forma aguda, con lagrimeo, dolor moderado, fotofobia y disminución de la visión. En la exploración encontramos edema palpebral, hiperemia conjuntival y alteración folicular, asociada a menudo a una adenopatía preauricular. En los casos graves se observan hemorragia subconjuntival, quémosis y pseudomembrana. Además, puede aparecer una queratitis epitelial punteada difusa. En el adulto, esta enfermedad se limita al ojo, pero en el niño puede provocar fiebre, dolor de garganta y diarrea. El tratamiento generalmente es sintomático. Se aplican compresas de agua hervida fría, psicoplégicos, colirios y ungüentos antivíricos, así como colirios antibióticos para evitar la sobreinfección. Una vez diagnosticada esta conjuntivitis, el paciente debe ser remitido de inmediato, ya que su tratamiento debe hacerse por el especialista. Profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CIDIP de la asignatura. La alergia ocular es uno de los problemas clínicos frecuentes en oftalmología. La mayoría de las veces afecta la conjuntiva, ocasionando una conjuntivitis alérgica. Esta adquiere más relevancia por su frecuencia que por su severidad. Los antecedentes alérgicos personales o familiares constituyen una predisposición a padecer la enfermedad. Debe investigarse si hay antecedentes de asma, urticarias y rinitis alérgica. Además, existen factores desencadenantes como colirios, lentes de contacto, productos químicos, etc. Es importante observar el ritmo de aparición de estas conjuntivitis.
ya que existe un empeoramiento del cuadro en la primavera, el verano y el otoño. Dentro de este tipo de conjuntivitis podemos encontrar dos formas clínicas: la conjuntivitis alérgica estacional o conjuntivitis de la fiebre del heno y la queratoconjuntivitis vernal o primaveral. Dentro de las medidas generales se recomienda actuar sobre los factores predisponentes y desencadenantes, así como la aplicación de compresas frías. En el tratamiento específico se recomienda el uso de antihistamínico e instilación de un colirio estabilizador de los mastocitos 3 o 4 veces al día. También se pueden emplear colirios esteroideos, los que deben estar controlados por el especialista, debido a los efectos secundarios que ocasionan. Los agentes físicos como la luz intensa y las radiaciones provocan un tipo de conjuntivitis traumática, denominada conjuntivitis actínica, muy frecuente. Es provocada por los rayos ultravioletas a causa de la exposición al arco voltaico empleado en la soldadura. Estos ocasionan un cuadro agudo de dolor, sensación de arena o cuerpo extraño y fotofobia intensa. La conducta a seguir en este caso consiste en el reposo ocular en una habitación oscura y la aplicación de compresas frías. De ser necesario, se utiliza algún colirio antiinflamatorio. La córnea, por encontrarse en la túnica más externa del globo ocular, está expuesta a diversas noxas, las que pueden dar lugar a úlceras corneales. Estas no son más que la pérdida superficial del tejido corneal por una necrosis secundaria a estos procesos. Dentro de las principales causas que pueden provocar las úlceras corneales tenemos infecciones bacterianas por virus, hongos o parásitos. Otras causas abarcan abrasiones o rasguño, cuerpos extraños en el ojo, cierre inadecuado del párpado, resequedad severa en los ojos, enfermedad ocular alérgica severa y diversos trastornos inflamatorios. Dentro de las úlceras corneales provocadas por infecciones tenemos las virales y dentro de estas las que producen los herpes simples, que constituyen una infección grave y pueden tener ataques repetitivos a consecuencia del estrés, exposición a la luz solar u otra afección que deteriore el sistema inmunitario. Las úlceras micóticas pueden aparecer después de una lesión corneal por material vegetal o en personas inmunodeprimidas. Las provocadas por acantoameba se presentan en pacientes que usan lentes de contacto, en especial en aquellos que intentan hacer sus propias soluciones de limpieza. Los pacientes con úlceras corneales asisten a la consulta por presentar diversas molestias oculares, como déficit visual debido a la pérdida de la transparencia corneal, dolor, fotofobia, lagrimeo y blefarospasmo. En el examen oftalmológico podemos encontrar inyección ciliar al dilatarse los vasos profundos alrededor del limbo. Hay una difracción de la primera imagen de Purkinje en el sitio de la lesión por irregularidad de su superficie. Además, hay opacidades corneales que se hacen visibles a través de la iluminación oblicua. Entre los exámenes que se deben realizar para el diagnóstico de las úlceras corneales tenemos análisis de los raspados de la úlcera, tinción de la córnea con fluoresceína, queratometría, respuesta del reflejo pupilar, refracción, biomicroscopía en lámpara de hendidura, examen de las lágrimas y agudeza visual. El diagnóstico diferencial hay que realizarlo con enfermedades como las conjuntivitis, uveitis, glaucoma agudo, pero además entre ellas mismas, teniendo en cuenta sus antecedentes
su cuadro clínico y exámenes de laboratorio. Este contenido se profundizará siguiendo las orientaciones del CIDID de la asignatura. Es importante la prevención de las úlceras corneales y se basa en la atención rápida y oportuna por parte de un oftalmólogo ante una infección en los ojos. Lávese las manos y preste una atención rigurosa a la limpieza mientras manipula los lentes de contacto. Asimismo, evite la utilización de lentes de contacto durante la noche. Todo paciente con úlcera corneal debe ser remitido al oftalmólogo. En los casos con úlceras graves se tendrá en cuenta el ingreso hospitalario. Se realiza estudio microbiológico directo y con cultivo antes de imponer cualquier terapéutica. Se aplicarán colirios, antibióticos, antimicóticos y tratamiento antiviral según el tipo de úlcera. Se debe utilizar colirios midriáticos. Otros tipos de tratamiento son los antiinflamatorios no esteroideos y los hipotensores oculares, según el caso lo requiera. Profundizar en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones del CIDID de la asignatura. La uvea es la llamada capa vascular del ojo y es a la vez su capa media. Se extiende desde la pupila hasta la lámina cribosa. Está formada por el iris, cuerpo ciliar y coroides. La inflamación del tracto uveal es a lo que llamamos uveitis y puede ser anterior, intermedia, posterior o extenderse a toda la uvea, denominándose panuveitis. La uveitis anterior es la inflamación del iris, denominada iritis. Cuando se asocia a la inflamación del cuerpo ciliar, se designa como iridociclitis anterior. Puede ser aguda o crónica. En su mecanismo de producción existen causas tanto endógenas como exógenas. En su cuadro clínico se presentan los síntomas y signos propios de la enfermedad de base, que ocasionó el cuadro inflamatorio uveal, y los síntomas oculares propios de la uveitis, como son dolor ocular intenso, fotofobia, enrojecimiento del ojo, disminución de la agudeza visual y lagrimeo, siendo estos los síntomas por los que generalmente acude el paciente a la consulta. Al realizar el examen oftalmológico encontramos inyección ciliar con un tinte violáceo, precipitados queráticos en el endotelio corneal de tamaño medio, espolvoreado endotelial, celularidad del humor acuoso, Tyndall positivo, la pupila contraída y de reacción perezosa, sinequias posteriores que dan lugar a irregularidad de la pupila, inflamación del cuerpo ciliar, lo que provoca alteraciones de la acomodación y cambios en la tensión ocular. El diagnóstico diferencial de la uveitis anterior debe realizarse fundamentalmente con las conjuntivitis, el glaucoma agudo, entre otras afecciones. En las conjuntivitis no existe visión borrosa, las respuestas pupilares son normales, existe secreción, no hay dolor, no hay fotofobia y la inyección es a predominio conjuntival. En el glaucoma agudo existe midriasis, hay dolor en punzada de clavo, no hay sinequias posteriores, pero sí edema corneal. Investiga sobre otros posibles diagnósticos diferenciales de esta patología. Utiliza la bibliografía recomendada en el CIDID de la asignatura. Dentro de las complicaciones de la uveitis anterior podemos mencionar las sinequias posteriores, la uveitis anterior crónica o recurrente con queratopatía en banda, la catarata, el glaucoma, el edema macular, la formación de membrana ciclítica y la tisis bulbi. Existen exámenes que se consideran básicos para el diagnóstico de las uveitis anteriores, como son la velocidad de sedimentación globular, la prueba de Mantoux, glicemia, serología, VIH, radiografía de tórax y de senos perinasales,
Revisa en las orientaciones para el estudio que se encuentra en el CD de la asignatura los exámenes específicos de aquellas patologías que pueden ocasionar una uveitis anterior. Su tratamiento consiste en aliviar los síntomas, reducir el cuadro inflamatorio para mejorar y preservar la visión. Antes de tratar una uveitis idiopática hay que descartar que requiera tratamiento específico, el que consiste en reposo, antibióticos sistémicos y locales, drogas antiinflamatorias, esteroideas y no esteroideas, midriáticos, psicopléjicos y terapéutica subconjuntival. En caso de hipertensión ocular asociada, se utilizan hipotensores oculares. Si no hay una respuesta a la terapéutica convencional, tratar con inmunosupresores, el paciente debe ser remitido al especialista. Las afecciones oftalmológicas inflamatorias de carácter infeccioso o no de los anexos oculares y del segmento anterior son motivo frecuente de consulta. Es por ello que el médico integral comunitario debe conocer las causas que las provocan, para de este modo realizar acciones de intervención en la atención primaria de salud. La gravedad de estas enfermedades oftalmológicas, así como su pronóstico, varían en dependencia de la causa, pero aún en los casos más graves y que requieran atención especializada, es muy importante la conducta que asuma el médico integral comunitario e incluye la remisión del paciente en las mejores condiciones, determina en su recuperación, sin dejar de mencionar que muchas de ellas deben solucionarse en el nivel primario de atención médica. En la actividad de hoy hemos orientado el estudio de los contenidos relacionados con las infecciones e inflamaciones de los anexos oculares y el segmento anterior, los que al igual que los traumas oculares son motivos frecuentes de consulta. Estos últimos los abordaremos en la próxima actividad orientadora.